Shalom. En esta oportunidad vamos a hablar de otro de los tantos temas que pueden ser un poco controversiales, pero sobre todo también que tienen que ver con las prioridades de las personas cuando de servir al Eterno se trata. Vamos a hacer una especie de paralelo, o más bien una comparación entre lo que es poseer dones y producir frutos. Es muy posible que alguna vez hayamos escuchado acerca de personas que tienen el don de sanidad o quizá de profecía, y también de las expectativas de muchos otros por recibir algún beneficio de quienes poseen el don. Y es también interesante saber que de acuerdo con los textos sagrados, por ejemplo en 1 Corintios 12:7, los dones no son repartidos por algún mérito, sino por causa de la voluntad soberana del Eterno. No obstante, fácilmente se cae en el orgullo por haber sido depositario de esos dones que el Eterno en su voluntad reparte. Preguntamos, ¿es este el propósito de Dios cuando reparte los dones? En ninguna manera. Por el contrario, los dones son concedidos no para beneficio personal, sino más bien para el beneficio de los demás, sin dejar de entender que personalmente, de todas formas, hay beneficios cuando son utilizados correctamente, dando la gloria al más santo de los santos, el Eterno, bendito sea su nombre. Pero al no ser concedidos los dones por méritos, no existe alguna forma en que podamos pensar que tal cosa nos hace mejores personas. Es interesante recordar que precisamente se habla de dones en la primera carta a los Corintios, que eran pecadores en extremo. Y no obstante, hay algo que al salir de nosotros sí se convierte en un valioso activo que será tenido en cuenta en el juicio, y son los frutos que produzcamos, según encontremos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, como dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un árbol se conoce por sus frutos. Y así también nosotros, como dijo Yeshua, por sus frutos los conoceréis. No se dice en ninguna parte por sus dones los conoceréis. Y Yeshua insistió en que la forma en que se manifestaría que somos sus discípulos es produciendo mucho fruto, puesto que ello sí solamente depende de nosotros. Que los dones son buenos no tiene ninguna discusión, pero ellos son dados desde arriba, de los cielos. Por el contrario, los frutos no fueron dados, sino que cada persona los cultiva durante su vida, y con ellos se muestra su verdadera estatura espiritual. Está bien tener, por ejemplo, el don de sanidades, si se pone al servicio de los semejantes. Pero producir fruto es en gran medida la clave de nuestro crecimiento. El mismo apóstol Pablo dice que si tenemos dones, pero no tenemos amor, nada somos. Con esto está afirmando la necesidad de focalizar la vida en producir frutos que son los que miden realmente nuestra estatura delante del Eterno en su trono de gloria. Es bueno decir que si el Eterno utilizó una burra que habló para sus propósitos, bien puede utilizar a las personas de cualquier forma. Si utilizó un animal irracional para hablarle a un profeta malvado, bien puede utilizar a cualquier persona, independientemente de que tenga o no tenga una estatura espiritual adecuada. Al Eterno no lo vamos a impresionar por poseer dones, que son otorgados por Él mismo, sino más bien produciendo frutos abundantes, porque ello sí sale de lo más profundo de nuestra alma. Es importante que tengas en cuenta todo esto, para que si tienes algún don que es concedido por el Eterno, no te ensoberbezcas, sino teme al Eterno, que fue el que por su misericordia te los concedió. Espero que hayas sido muy bendecido. Nuestro mail, como siempre, para cualquier consulta o inquietud, es hgarciao@hotmail.com. Shalom.